Bien, entonces iniciamos ya la grabación y comenzamos. Entonces, el tema que nos acontece es integración energética. Es un tema muy bonito. Requiere algo de cálculo. Los cálculos no son difíciles, son lo que son bastantes y que tienen que ejecutarse en cierta secuencia y cierta manera, agregarles bastantes heurísticas para que los métodos estos de integración energética funcionen relativamente bien. En primer lugar, voy a mostrar de qué es lo que vamos a hablar acá en términos generales. Vamos a ver. Primero vamos a hacer un repaso general de intercambiadores de calor, así muy por encima de lo que yo sé que estrictamente necesitamos. No es que vaya a empezar a hablar de intercambiadores de calor desde cero, porque ustedes ya conocen este tema básico desde otras asignaturas, e inclusive de algunas cosas que hemos visto aquí en semanas anteriores. Después de eso voy a hablar de las generalidades sobre la integración de procesos, y entre esos la integración energética, que es un tipo de integración de las varias que pueden haber. Y vamos a aplicar el método más famoso y relativamente sencillo que hay para hacer integración energética, que es el método de pliegue o popularmente como se conoce, el método pinch. Y es un método de integración energética que es el que vamos a ver y que se vamos a evaluar. Y después, pero esto seguramente lo haremos la próxima clase, miraremos los típicos diagramas de trabajo y cómo se interpretan esos diagramas de los métodos de integración energética. Y solamente voy a hacer comentarios, más no lo vamos a usar. Hay una herramienta de Aspen, así como hay Aspen HYSYS y Aspen Plus y Aspen un montón de cosas. Entre ese montón de cosas hay uno llamado el Aspen Energy Analyzer. Ese software es un software de integración energética. Muy bueno, muy bueno. Resuelve problemas complejos, desde los sencillos hasta los complejos. Y está en la suite que la universidad tiene. O sea, nosotros tenemos acceso en teoría a ese software. El problema es que ahora toca virtual, pero lo tenemos y lo podríamos usar. Pero no alcanzamos en ese semestre, solamente voy a hacer algunas menciones de lo que hace. Pero bueno, lo tengo ahí en lista. Lo otro importante que no se les debe olvidar es que este temario, como lo vamos a ver, está en cualquiera de estos dos textos, en el libro de Arturo Jiménez, capítulo 9, o en el libro del Torto, en el libro guía, en el capítulo 15. El libro de Arturo Jiménez, usted dirá, ¿quién es ese man? Ese man es el autor de uno de los libros que yo les compartí desde la primera semana de clase, allá en el Dropbox. Allá hay un libro llamado Ingeniería no sé qué, de Arturo Jiménez. Ese señor, ese es el libro que estoy hablando ahí. De esos dos, ¿quién explica mejor? Para ingeniero novato, Arturo Jiménez creo que explica mucho más sencillo este tema. Thornton lo explica un poco más sofisticado, con ejemplos un poco más complicados, más complejos que complicados. Entonces, para uno novato, le sugiero Jiménez. Ya si usted se considera canchero, hágale con el Thornton. Cualquiera de los dos igual explica relativamente bien este tema. Bien, entonces, con ese background, arrancamos. Primero, lo primero y importante es, hagamos un repaso de intercambiadores de calor de lo que nos interesa saber para aplicar integración energética. Entonces, pilas con esto, porque habrá cosas que ustedes ya saben, obvio, pero otros detallitos no y son importantes. Primero, recordemos las ecuaciones para un intercambiador de calor. Y aquí arranco con la primera pregunta. César, ¿estamos Sí, profe. listos? Sí, estamos, César. Sí, sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. Al principio no lo Vale. escuchaba, ahora sí. Bueno, César, compañero, ¿qué ecuación de balance es la típica que usamos para intercambiadores de calor? Típica de ¿Recuerdan? balance. No, no recuerdo la verdad. Mm, ¿Cuál es la ecuación clásica que uno usa para hacer balance en un intercambiador? A todos los equipos le eh, hacemos balance. Balance de masa, balance de energía térmica, balance de energía mecánica. Pero un intercambiador de calor,
¿Qué es lo obvio, obvio, el balance obvio, obvio, obvio que hay que hacer? De energía Energía térmica, porque y recuerde energía que térmica y hay calor, dos, sí. energía térmica y energía mecánica. Pero bueno, en este caso, energía térmica. Y recuerda el nombre popular, más popular que le tenemos a esa ecuación. Hay un nombre muy Mm, famoso. Bueno, es de dos palabras realmente. ¿No la recuerda? no, no, la verdad no recuerdo. Bueno, ¿qué, no, qué otro nombre le ponemos al balance de energía térmica en general a cualquier equipo? Es lo que usualmente llamamos la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica. Q menos W igual a delta de H, en otras palabras. Primera ley. Primera ley. Eso es lo que se usa. Entonces, primera cosita, va a haber ecuaciones de simulación y ecuaciones de diseño. La primera ley de la termodinámica, es decir, el balance de energía térmica, es una ecuación de, ahí sí pregunto, César, y lo suelto ahí un ratico. ¿Usted qué cree? ¿La primera ley es una ecuación de simulación o una ecuación de diseño? La ecuación de, De la es primera una ley. ecuación, sí, es una ecuación me pregunta que si simulación o diseño, Sí, es una de esas, está en una de esas dos categorías. O es de simulación o es de diseño. ¿Usted qué opina? es de diseño porque lleva área. La primera ley lleva el No, área no, explícita ahí en la ecuación. no explícitamente no. Entonces, Entonces es simulación. entonces es una ecuación de simulación. Exactamente. Veo que usted hizo la analogía, pero la hizo Con pensando en voz la, alta. sí, Lo está bien, porque usted no está acostumbrado a estar pensando en esto constantemente. Mi sugerencia a su merced y a todos, y se lo dije cuando hace muchas clases anteriores, es que la forma en que yo personalmente logré que todas las ecuaciones me empezaran a caber en la cabeza era empezando a separarlas por el tipo de ecuación y la naturaleza que tenía. Y la primera naturaleza que encontraba era diferenciar que quién era para simulación y quién era para diseño. Y la fácil para distinguir las dos es que una ecuación de diseño debe llevar las dimensiones del equipo de forma explícita, ¿sí? Y si no lleva eso, entonces, obvio, tiene que ser entonces una ecuación de simulación. O es lo uno o es lo otro. Entonces, obviamente, en ecuaciones de simulación tenemos la aplicación de la primera ley de la termodinámica, como estoy mostrando ahí, pero con la siguiente salvedad. La salvedad es que como en un intercambiador de calor hay un fluido frío y hay uno caliente, entonces hay que hacer dos balances, no uno solo. Entonces, al lado frío, el lado frío se le conoce al lado donde la corriente que entra ahí es la corriente que entra a la temperatura más baja. Y la corriente del lado caliente se le llama así porque es la corriente que entra a la temperatura más alta, ¿cierto? Por eso esta se llama el frío y este el caliente. Y a cada uno de los dos lados le aplico la primera ley, igualita, es la misma ecuación. La misma ecuación, simplemente que usando los fluidos respectivos para cada uno. ¿Y cuál es la gracia de esas dos? La gracia de esas dos es que en un intercambiador de calor, esos dos calores, el calor del lado frío, que es el Q-cold, y el del lado caliente, que es Q-hot, esos dos calores son iguales, pero con signo opuesto. ¿Sí? Esas es cosas que ustedes vieron desde termo uno, termo 2 y así sucesivamente las materias siguieron viendo exactamente esa misma ecuación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aquí sigue siendo lo mismo. Aclaración. Aclaración es que ese delta de H puede escribirse dependiendo de qué tipo de energía es la que se intercambia. Si es energía sensible, entonces es un C sub P por un delta de T, donde el delta de T, como toda definición de delta, todo delta siempre es final menos inicial, salida menos entrada, 2 menos uno. O sea, el que termina menos el que comienza. Siempre es así. Entonces, en este caso es la temperatura que sale menos la temperatura que entra. Y esto si fuera calor sensible. Si fuera calor latente, pues sería el calor de vaporización o condensación o como lo quiera llamar.
Y inclusive puede haber la suma de estos dos, puede haber un intercambio de calor tal que haya parte de sensible y parte de latente, ¿cierto? Inclusive puede haber combinaciones de esas. Así que hay todos los tipos de posibilidades. Y eso es básicamente las ecuaciones de simulación que se usa para un sistema genérico cualquiera de un intercambiador de calor, teniendo en cuenta que siempre va a haber un lado frío y un lado caliente. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ahora viene lo interesante. Mayra, ¿estamos? Sí, señor. Mayra, ahora viene lo difícil. ¿Se acuerda cuál es la ecuación de diseño de un intercambiador de calor? De La diseño, podría. Sí, es decir, donde aparezca la alguna, por lo menos una de las dimensiones del intercambiador o algo que tenga que ver con las dimensiones del intercambiador tiene que estar explícito en la ecuación. ¿Recuerda cuál es? eh, No, tranquila, si no la recuerda, lo dice, no pasa nada. no, profe, me estoy intentando acordar del informe, pero no me acuerdo. Bueno, recorderis. Esta H contra doble K3 doble simple mecho tetra, famosísima ecuación, que es que el mismo calor, no importa, el cold o el hold, al fin y al cabo son lo mismo, solamente que con signo diferente. Ese mismo calor de este lado es este Q que está acá, multiplicado por un UA, por un delta de T logarítmico y por un factor de corrección. El U y el A no son un solo número, realmente, aquí son dos. U, ¿quién es ese U, Mayra? ¿Sería el coeficiente? Sí, pero ¿cómo es el nombre completo? El coeficiente de transferencia de calor. Sí, pero agréguele la palabra global, Ok. coeficiente global de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque hay coeficientes locales. Los coeficientes locales casi siempre se denotan con la letra H y son coeficientes de un solo lado de un material. Pero cuando usted tiene en cuenta un intercambiador de calor, pues recuerde que hay un lado por el lado frío y hay uno por el lado caliente, más la transferencia que hay a través de los tubos. Por lo tanto, entonces, el coeficiente global es el que incluye todos los lados. Por eso se llama global. ¿Listo? Y ahora la A. ¿Esta A quién es? El área. El área. ¿Pero cuál área? El área del intercambiador, el área de transferencia del Sí, intercambiador. solo el área de transferencia, ¿sí? O sea que esta área no incluye el área externa hacia el medio ambiente. Esa área no es esta. Esta área es el área entre el fluido caliente y el fluido frío, que seguramente ahí hay una pared o un tubo o algo que los está separando al lado frío y al lado caliente, esa área se refiere a esa solamente. Esta área no se refiere al aislante hacia afuera, hacia el exterior o ese tipo de cosas. No, esa área no se incluye ahí. O el área espacial que yo les puse a calcular a cada uno de los equipos, no, esta área no es esa. Esta solo es exclusivamente el área de transferencia de calor. Es el área comprendida, el área que está separando el líquido caliente o el fluido caliente del fluido frío. Esa área. El delta de T logarítmico es un arreglo matemático que ahorita vemos y el FT es un factor de corrección del delta de T logarítmico, ¿sí? Ese factor por definición es uno si estamos en cambio de fase o es un número entre 1 y 0,8 dependiendo del caso. Eso depende del número de pasos que se le ponga al intercambiador y del tema. La molesto hasta aquí, Mayra. ¿Qué es el tema? ¿Recuerda qué es el tema de un intercambiador? Es como dependiendo de la forma Ujú. que ¿La tiene como forma de qué? distintas letras dependiendo de la forma de la carcasa o del tubo. Sí, sí, está bastante cerca de lo que es, correcto. O sea, el tema son tres letras.
de una norma de ingenieros mecánicos llamada las normas ASME. Y en esa norma el tema tiene 3 letras. Cada letra representa el cabezal de entrada, una letra para el cabezal de entrada, o la última letra para el cabezal de salida, y la letra del medio para cómo es la estructura donde están los tubos, ¿sí? El cabezal de entrada es de la carcasa, el cabezal de salida es de la carcasa, y el cabezal de la sección central, la letra medio se refiere a la parte media donde están los haces de tubos. Entonces son 3 letras de una norma y esas cosas influyen sobre el cálculo del FT y a su vez el FT en el cálculo del calor que se transfiere. Y todo eso ya está en correlaciones. Heisenberg lo usa y Heisenberg nunca me pide el FT, él lo calcula. Pero el hecho es que el FT tiene que ser mayor a 0.8 para que el cálculo sea confiable y esas cosas salen en el simulador. Cuando el simulador, por algún motivo, como HISIS, calcula un FT por debajo de 0.8, automáticamente el intercambiador te lo reporta en borde en amarillo diciendo aquí hay una advertencia, no un error, una advertencia. Y el equipo se pone en amarillo y la franja de OK no quedan OK, queda una franja en amarillo diciendo el FT está bajo. Entonces ahí cuando uno le pasa eso, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que dice aquí esta diapositiva. O cambia el tema del intercambiador o cambia el número de pasos. Uno de los dos puede hacer de que el FT quede por encima de 0.8 y entonces la correlación es creíble. Si el FT está por debajo de 0.8, pues no es tan creíble. No es que esté mal, es que no se está saliendo de los rangos admisibles para el cálculo de ese calor, ¿sí? Entonces es solamente eso. Por eso es una advertencia en amarillo, no un error. Si fuera un error, saldría en rojo, saldría una franja en rojo diciendo error tal, pero no es un error, es una advertencia. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Lo importante, chicuelo, lo importante es que cuando usted resuelve, por ejemplo, cuando resolvemos un jitter, si resolvemos un jitter, estamos resolviendo esta ecuación primera que estamos aquí. Si estoy resolviendo un cooler, estoy resolviendo esta segunda ecuación que estoy señalando aquí. Y si estoy resolviendo un carcasa y tubo, entonces él está resolviendo todas estas al tiempo, estas 4 ecuaciones al tiempo. Esta y esta. Cuando usted está resolviendo un carcasa de tubo, está resolviendo estas 4 ecuaciones. Cuando está resolviendo un heater, es la del lado frío. Cuando está resolviendo un cooler, está resolviendo la del lado caliente. ¿Listo? Entonces, así para que se ubiquen y entiendan por qué HISIS funciona como funciona. Funciona porque es que le está usando estas ecuaciones y entonces no hace más allá. Un heater y un cooler, por eso no hace más cálculos de los que uno quisiera. ¿Por qué? Porque es que está resolviendo apenas un pedacito de la transferencia, no todo. Cambio un carcasa y tubo sí está resolviendo todo este montón de cosas y todo tiene que converger al tiempo. Bien, la dirección de flujo va a ser muy importante. La dirección de flujo explica muchas cosas de cómo voy a poder hacer la integración energética. Pillen con eso. 2 situaciones. Flujo en paralelo y flujo en contracorriente. Imaginemos un intercambiador de flujo en paralelo. Es como se ve aquí en este esquema, aquí en la parte inferior. Tengo 2 fluidos, uno caliente en rojo, uno frío en azul, y los dos entran por el mismo cabezal y los dos van en paralelo. La transferencia de calor va en el sentido que muestra esta flecha, porque nosotros sabemos que por segunda ley tiene la energía que fluir del lado caliente hacia el frío. Es la forma natural en que pasan las cosas, la forma espontánea. Entonces va de lo caliente a lo frío y por eso las flechitas van en ese sentido, diciendo que en ese sentido es que va el calor, no la masa. La masa va en el sentido en que van las flechas grandes, que va de izquierda a derecha cada uno. Flujo en paralelo. Si miramos el cabezal en cuanto a temperatura versus distancia, podemos observar que el lado caliente, obviamente, entra caliente y se va enfriando. ¿Por qué? Porque le va entregando energía al lado frío. Y este lado frío, pues obviamente entra frío, más frío que todos, y poco a poco se va calentando porque va recibiendo la energía del caliente y por eso su temperatura va aumentando de a poco. ¿Listo? Flujo en paralelo. Miren que el delta de T1 en flujo paralelo, el delta de T1 es grandísimo y el delta de T2 es pequeño. ¿Qué pasa en contracorriente? En contracorriente la cosa cambia.
En contracorriente, por ejemplo, tengo la corriente de entrada, la caliente entra por acá, pero la de la fría no entra ahí en el mismo cabezal, entra en el cabezal opuesto. Aquí entra por acá, ¿cierto? Y la caliente sale por este cabezal y la fría sale por este otro cabezal. Y por lo tanto, eso se llama flujo contracorriente porque los dos fluidos van en direcciones opuestas. Son los dos ejemplos clásicos, hay ejemplos más complejos que esto. ¿Por qué? Porque recuerden que los intercambiadores de calor, por lo menos los de carcasa y tubo, tienen pasos y a veces los pasos van en paralelo y en contracorriente y hay mezclas. Pero bueno, estos son los dos casos más sencillos que son los importantes en este momento de entender. Lo interesante aquí es que observen el delta de T1 del cabezal, de este primer cabezal. Así que este cabezal ya no lo podemos llamar el cabezal de entrada porque una corriente está entrando y la otra saliendo. Así que este cabezal no lo podemos llamar el cabezal de entrada, simplemente el cabezal de la izquierda. Y este cabezal, el cabezal de la derecha. Y miren los delta de T de los cabezales. No es que uno sea muchísimo más grande que el otro. Y miren el gradiente. El gradiente no necesariamente se va reduciendo o aumentando de forma significativa. Definición. La definición del delta de T logarítmico, que fue ese delta de T que vimos en la ecuación de diseño de la diapositiva anterior, por definición se define en función de los cabezales, sin importar si el flujo es en paralelo o en contracorriente, sin importar qué tipo de flujo, el sentido del flujo, el delta de T logarítmico se define así. Y el del delta de T1 siempre va a ser el delta de T del cabezal. Por ejemplo, el delta de T1 en flujo en paralelo se define como ¿quién? Como la diferencia de temperaturas entre la entrada del caliente y la entrada del frío. Pero en flujo en contracorriente, el delta de T1 se define como la temperatura de entrada de la caliente y la temperatura de salida del frío. Entonces, para no confundirse en estas definiciones, pues es muy simple. La definición del delta de T, ya sea el delta de T1 o el delta de T2, es simplemente el delta en los cabezales, no el delta de quién entra y quién sale, no, es el delta de los cabezales. El delta entre el caliente y el frío en el cabezal que corresponde. Y así es mucho más fácil recordar y deducir entonces cómo calcular cada uno, ¿cierto? Porque el delta de T1 es distinto en paralelo a distinto en contracorriente. ¿Listo? Y se define como esta ecuación, que es la diferencia de los deltas dividido en el logaritmo del cociente de los deltas. Y mira, ¿quién caramba sacó esa ecuación tan complicada? Esto salió de prueba y error. Esto fue de una propuesta matemática que alguien hizo hace muchas, muchas décadas. Alguien no, muchos autores empezaron a probar muchos modelos distintos de transferencia de calor. Se inventaron muchas ecuaciones de diseño. La ecuación que tenemos nosotros, la de UA delta de T logarítmico por el FT, esa ecuación no fue que alguien la propuso y listo, y esa es y punto, y se acabó. No. Esa ecuación fue la que ganó, fue la que demostró ser exitosa para la gran mayoría de los casos de intercambiadores de calor. Y casi siempre funcionaba, prácticamente siempre funciona. ¿Sí? Ha sido mucho más exitosa que otras propuestas que han hecho. Hay otras personas que han hecho otras propuestas de ecuaciones locas, alocadas, otras muy lógicas, pero que no funcionan tan bien. Esta es la que mejor funciona, que es definiendo un U, un A y un delta de T logarítmico. Y esta ecuación genérica se acopla a casi todo tipo de intercambiador de calor, lo cual lo hace una ecuación muy exitosa. Y se define de esta manera. Bien, lo importante. Bueno, cosas importantes. Un detalle. Esto no es tan importante, sino un detalle. Cuando ustedes vean en literatura que se escribe LMTD, LMTD se refiere al delta de T logarítmico, simplemente escrita en inglés. Está escrita en inglés. Logarithmic Median Temperature Difference. Temperatura logarítmica media de temperatura. Este es básicamente. Entonces, cuando lo vean al LMT, inclusive HISIS lo reporta el LMT. HISIS reporta LMTD, tanto. Eso se refiere al delta de T logarítmico. Lo importante aquí es observar que en paralelo el gradiente siempre arranca muy alto y se va reduciendo. En contracorriente, el gradiente es aproximadamente constante. No tiene que ser constante, pero es aproximadamente, no cambia demasiado. No cambia demasiado. Esto es una diferencia radical. Radical y es el éxito por el cual los flujos, uno de estos dos
tiene mucho más éxito que el otro en cuanto a tamaño de intercambiador. Cuando uno va a dimensionar un intercambiador, uno de estos dos tiene mucho más éxito que el otro. César, ¿sabe cuál es? Sí, profe, el contracorriente, porque estaría asegurando como un Correcto. intercambio constante a medida del tiempo. Sí, señor, muy bien. Efectivamente, el flujo en contracorriente suele hacer que los equipos tengan tamaños más pequeños para transferir la misma cantidad de calor. ¿Sí? Para transferir la misma cantidad de calor. Si entre esos dos casos transfiero la misma cantidad de calor en el caso de paralelo y contracorriente, seguramente el contracorriente me va a dar un intercambiador más pequeño. Por lo tanto, ahorro dinero. ¿Sí? Este es el gran éxito de los flujos en contracorriente. Y el culpable de eso es Mr. Gradiente. Este señor, el gradiente. No es bueno matar el gradiente rápido, como lo hacen los flujos en paralelo. Flujos en paralelo, mire que el gradiente rápidamente se reduce muchísimo y cada vez se está reduciendo. El problema es que para reducirlo bastante, cada vez me cuesta más. Voy a necesitar muchísima más longitud para seguirlo reduciendo, 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 si es que eso fuese el objetivo, ¿cierto? Si el objetivo seguramente es hacer que ese delta sea lo más chiquito posible, que delta de T2 sea muy pequeño, porque eso implica de que yo le estoy sacando toda la energía posible a la corriente caliente y se la estoy entregando toda a la fría. Lo ideal sería que el delta de T2 fuera cero, en teoría sería que fuera cero, ¿cierto? ¿Para qué? Porque eso quiere decir de que le saqué toda la energía disponible a la corriente caliente y se la entregué a la fría. Buenísimo, en teoría. Pero hacerlo en flujo en paralelo, haciéndolo en flujo en paralelo, es más desventajoso. ¿Por qué? Porque mato el gradiente. Y usted dirá, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ver tanto el gradiente? Alguien, ya sea Mayra o César, podría explicarme por qué. ¿Por qué es que no me conviene matar el gradiente tan rápido? ¿Alguna idea? ¿O alguien aparte de ellos dos tiene alguna hipótesis o sabe más o menos o ha leído por qué es que no es bueno en los equipos trabajar en paralelo porque mata el gradiente rápido? ¿Por qué es que no es bueno matar el gradiente tan rápido? ¿Por qué es bueno ir manteniendo un gradiente siempre, como hace el contracorriente? Mire que el contracorriente más o menos mantiene un gradiente, más o menos siempre, no el mismo, pero más o menos. ¿Por qué eso es más beneficioso? ¿Alguien? Profe, La no sé, respuesta, dígame. ok. No, Eh, tranquilo, dígame. por la diferencia como de la temperatura, o sea, que se puede mantener como un punto en el cual pueda estar, o sea, que no varía mucho la transferencia. Es decir, en el paralelo puede que quiera mantener la temperatura en cierto grado y puede que este a largo del tiempo pues va a ir disminuyendo ese punto porque el gradiente baja. En cambio, como en el contracorriente, como ese gradiente es constante, es mejor mantenerlo, no matarlo. O sea, él lo mantiene y va a hacer que ese grado se mantenga, que no haya variación en esta temperatura que la quiero mantener en el intercambiador. Bueno, más o menos, César, más o menos, más o menos. Lo voy a poner de esta manera. ¿Qué es importante en un intercambiador? ¿Transferir temperatura o transferir energía? Energía. De por sí en un intercambiador se transfiere energía, no se transfiere temperatura. Decir transferir temperatura es una cosa ilógica y un ingeniero químico jamás debe referirse a la temperatura de esa manera. La temperatura no se transfiere. Se lo pongo así, la temperatura no se transfiere. La temperatura, la que se transfiere es la energía. Y el objetivo de un intercambiador es transferir energía. Es transferir energía, no transferir temperatura. Entonces, en esta orden de ideas voy a escribir la explicación más sencilla que se me ocurre para que se den cuenta. Voy a escribir la primera ley. Bien. Entonces, ¿cuál es el asunto, Chocuelos? El asunto es que a mí lo que me interesa es transferir Q. Es transferir Q, ¿cierto? Entonces,
La masa va a seguir siendo la misma, se supone básicamente el mismo. El asunto es el delta de t. ¿Qué pasa si mato el gradiente muy rápido? O no, se lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa si el delta de t es bajito? Si el delta de t es bajito, el q es bajito. Si el delta de t es grande, el q es grande. ¿Sí o no? Lo vemos matemáticamente. No tengo que hacer más explicación filosófica. Solamente hay que mirar la ecuación. Si el delta de t es grande, el q es grande. Si el delta de t es pequeño, el q es pequeño. ¿Sí o no? Entonces, básicamente eso es, extrapolando eso, aquí al intercambiador, pues pasa lo mismo. Entonces, aquí en el flujo en paralelo estoy transfiriendo mucha energía. Genial, genial. Pero el problema es que al transferir mucha energía rápidamente, el gradiente lo reduje. Y cada vez él, en cada metro cúbico de intercambiador que esté avanzando aquí hacia la derecha, cada metro cúbico está transfiriendo menos, el mismo metro cúbico comparado con el metro cúbico del comienzo, cada metro cúbico de aquí está transfiriendo mucha menos energía que el metro cúbico anterior. En cambio, aquí en el de flujo en contracorriente, como el gradiente es más o menos parejo, entonces cada metro cúbico de aquí de este intercambiador está transfiriendo más o menos la misma cantidad de energía. Y si esto lo armo suficientemente grandecito y que se me mantenga más o menos constante, pues genial. Eso quiere decir que estoy aprovechando cada metro cúbico espectacularmente y todo un metro cúbico de intercambiador está transfiriendo muchísima energía entonces. ¿Sí notan la diferencia? ¿Ahora sí la notan? Espero que sí. Espero que ahora se entienda un poco más, o no sé, o alguien hágame un comentario. Dice, no, no estoy entendiendo. No sé. Profe, ya no entendí muy bien, ¿podría repetirlo? Listo. Miremoslo por calor. Aquí este lado está definiendo mucho calor. Entonces, imagínense que hasta esta primera flecha está el primer metro cúbico intercambiador. Aquí está definiendo muchísimo calor. ¿Por qué? Porque el gradiente es alto. Ahora miremos que digamos que acá llega el otro metro cúbico. Hasta aquí, hasta esta flechita hasta acá, llega el segundo metro cúbico de ese intercambiador. En esta parte, como el gradiente es más pequeño, porque las curvas están más cerca, mucho más cerca que en el primer tramo, entonces aquí va a transferirse, a pesar de que es un metro cúbico también, pero ese metro cúbico va a transferir mucho menos calor debido a que aquí hay menos gradiente. Porque si el delta de T es pequeño, el Q es pequeño. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí. Y cada vez que yo avance otro metro cúbico, cada vez ese metro cúbico adicional en flujo en paralelo va a transferir mucha menos energía que el metro cúbico anterior. ¿Por qué? Porque el gradiente es más pequeño. En cambio, este es muy parejo. Este es muy parejo. No es que sea necesariamente constante, pero más o menos parejo. Y entonces este sí va a estar aprovechando todos los metros cúbicos, todos transfiriendo más o menos la misma cantidad de energía. ¿Sí? Y entonces eso, él aprovecha muchísimo mejor cada metro cúbico de intercambiador. Ahora sí creo que de pronto sí quedó más claro. Sí, profe. Listo, me alegra. Bien, entonces esto es básicamente la aplicación. Y esto que se aplica a todos los aspectos de la vida. En serio, no solo en ingeniería, de la vida. En Opus ustedes han visto que las columnas de destilación trabajan en contracorriente, las columnas de absorción trabajan en contracorriente, y eso es muchísimo más eficiente que hacerlo en paralelo. En paralelo tendrían necesitarían columnas mucho más largas para obtener los mismos grados de separación. Eso en ingeniería. En ingeniería esto pasa todo el tiempo. Pero otro concepto, aproximación mínima. Esto casi nadie lo ha visto, creo. Entonces lo aclaro aquí porque es muy importante para la integración energética. Por segunda ley de la termodinámica. Por segunda ley de la termodinámica sabemos de que todo va a fluir siempre de una temperatura alta a una baja. Es el flujo espontáneo y natural de las cosas. La energía fluye de temperatura alta a temperatura baja. Tomemos el caso de flujo en paralelo porque es el fácil de explicar. En contracorriente es más difícil de explicar esto. Que es que si yo quisiera, hipotéticamente, sacarle toda la energía disponible a la corriente caliente, entonces yo debería aspirar a que en flujo en paralelo este delta de T2
fuese cero. Es decir, que estas dos curvas se tocaran por ahí en algún punto intermedio por acá adelante, ¿cierto? Que se toquen, se toquen. La roja se toca con la azul, el delta de T2 es igual a cero. Si yo logro eso, le saqué toda la energía disponible de la corriente y se la entregué a la fría, ¿cierto? Y ahí cumplí de que todo fluyó de la alta a la baja y se tocan. Y ya, hasta ahí llega el proceso, cuando se tocan. No puede seguir más. ¿Por qué? Porque si sigue más, pues estoy violando la segunda ley, que no puede ser de que la baja le entregue energía a la alta. Eso no puede ocurrir. Siempre va a ser de la alta a la baja. Es decir, que las dos se toquen. No se pueden cruzar. Lo máximo, tocarse y ya. Entonces, si eso es cierto, si eso en ese caso hipotético de que yo logro que el delta de T2 sea cero, porque le saqué toda la energía posible a la corriente caliente, entonces, ¿qué pasa en esta ecuación, que es la ecuación de diseño, por ejemplo? ¿Qué pasa si el delta de T2 es cero? Ahí sí, miremos, matemáticamente, ¿qué ocurriría? Si delta de T2 es igual a cero, aquí pues en el numerador pues me queda el delta de 1, listo. Pero ¿qué pasa en este denominador? Es el logaritmo del cociente de los deltas. ¿Qué pasa si delta de T2 es cero? Molestemos a Mayra. Mayra, ¿qué pasa si delta de T2 es cero aquí? No se puede hacer, ¿cómo? No se puede hacer un error. Cualquier número dividido en cero, ¿cuánto da? O sea, delta de T1 dividido en cero, ¿cuánto da? No, Gua- Exactamente en cero da no, indeterminado, ¿cierto? sí, Pero señor. si tiende a cero, o sea, no llegando exactamente a cero, sino a un valor muy bajito a cero, ¿qué podemos decir de ese número? Ah, ya sería ¿Que tiende a cuánto? uy, al infinito. A infinito, ¿cierto? ¿Y Sí, logaritmo de infinito cuánto es? El logaritmo sabemos que es una función creciente siempre, por lo el tanto, infinito, logaritmo de infinito, ¿cuánto es? Infinito, el infinito. ¿cierto? O sea que el denominador me va a dar infinito. Mm, Si el denominador me va a dar infinito, ya el numerador sabemos que va a dar delta de T1. sí, Entonces, cualquier número dividido infinito, ¿cuánto da? cero. O cero o O que tiende a tiende a cero, cero. ¿cierto? O que tiende Sí, a cero. ¿De acuerdo? Entonces, mire, este delta de T logarítmico, si el delta de T2 tiende a cero, el delta de T logarítmico tendería a cero. Y como yo quiero, a pesar de que esté mandando este delta de T2 a cero, yo quiero transferir la cantidad de calor que quiero, que yo quería diseñar, para que diseñé intercambiador. Yo quería tantos BTUs por hora, ¿cierto? Tantos BTUs por hora me tiene que transferir. O sea, este número no se me puede hacer cero. Este número tiene que ser el calor que yo quiero transferir. Así que este número se mantiene constante, pero este tendería a cero. Entonces, si este tiende a cero y este número se debe mantener constante porque debe ser el calor que yo quiero transferir, entonces, ¿qué pasa con el tamaño del intercambiador? ¿Qué pasa con esta área? ¿Cuánto debería ser el área para que yo transfiera la cantidad de calor que quiero, sabiendo de que el delta de T logarítmico tiende a cero? ¿Cuánto tendría que ser el área para que, sabiendo que el delta de T logarítmico tiende a cero y el calor se me mantenga? ¿Sí me hago entender? La única manera que este calor se me mantenga en el valor que quiero transferir, sabiendo que este numerito se me acerca a cero, es que esta área tienda a ser infinita, infinitamente grande. Yo necesito un número muy grande que al multiplicarlo por un número muy pequeño haga que este Q se mantenga más o menos en el valor que yo quiero por diseño, que se refiere a tantos BTUs. ¿Sí me hago entender? No sé si me he hecho entender. Esto es un juego matemático para explicar lo que pasa cuando yo trato de diseñar un intercambiador haciendo que este delta de T sea demasiado pequeño, que en teoría sería lo ideal porque estoy sacando toda la energía posible. Entonces, en una situación ideal, no es bueno hacer que este delta de T2 se acerque a cero. ¿Por qué? Porque matemáticamente, como lo acabé de demostrar, nos va a obligar a que yo tenga que usar un intercambiador con un área muy grande para que compense ese número tan pequeño de delta de T logarítmico y haga que entonces me dé el calor que yo quiero. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Sí, bueno, ojalá que sí. ¿Alguien más de pronto no lo captó? Es que esto no se lo aprende uno de memoria, esto es lo deduce uno de lógica, ¿sí? Esto aprenderlo de memoria, pues bueno, alguien se lo aprenderá de memoria por ahora, pero no siempre se lo van a sacar de memoria, así que lo bueno es que lo saquen con lógica. Y esta es la lógica es una álgebra sencillita donde uno ve que matemáticamente, para que este número se mantenga más o menos en lo que quiero, pues este número baja, pues entonces el área tiene que subir. De lo contrario, vaya, no se me conserva el cubo. Entonces, ese es el problema. El problema grave aquí es que delta de t ceros tiende a áreas infinitas. Por eso aparece esta heurística que vamos a usar todo el tiempo, y es que se recomienda el delta de t mínimo, lo que se conoce como el delta de t mínimo, que en el caso de flujo paralelo es en este cabezal, en el caso de flujo contracorriente es otro. Pero el delta de t mínimo que ocurra entre las corrientes frías y calientes dentro del intercambiador no sea, esté en un valor entre 5 y 20 grados centígrados. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Por definición, yo quiero que el delta de t sea bajito, que el delta de t más bajo que haya entre las dos corrientes sea un delta de t bajito. Yo querría que sea cero, pero como acabamos de ver, no me conviene. Entonces, por eso se pone el límite inferior de 5. 5 como mínimo, no baje más porque por cada gradito que usted baje ese delta de t, le va a costar muchísima área adicional. Muchísima, ¿sí? Muchísima. ¿Y por qué el 20? El 20 simplemente es, también por heurística, porque la tendencia es a que sea un delta de t bajo. Entonces, me sirve cualquier delta de bajo. Entonces ellos se ha establecido por práctica de que cualquier cosita por debajo de 20 se considera bajo, pero no que se pase de 5 grados porque si no, ahí sí las áreas van a crecer exponencialmente y va a ser increíblemente la cantidad de área por cada gradito que yo baje aquí de 5. ¿Sí? Es una heurística. Puede que haya casos donde 5 no sea el número ideal, tal vez hubiese sido 3 o 10, bueno, qué sé yo, pero en estándar más o menos son 5. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende el porqué del límite, no? Más el 5 y el 20 ha salido de la experiencia, no de una ecuación. Pero que haya un rango es lo que deben entender por qué. ¿Listo? Bien. Este otro concepto. El último concepto de repaso es lo que se conoce como el cruce de temperaturas. Que alguno de ustedes lo ha visto en HISIS, se les ha aparecido. Lo que pasa es que en HISIS se le llama, venga, lo voy a escribir aquí. En HISIS no sé si a alguno les ha aparecido este aviso en amarillo en los intercambiadores. Les ha aparecido temperature cross o crossing, no me acuerdo, creo que es crossing. Crossing temperature. Y le sale una franja en amarillo allá en el equipo diciendo crossing temperature. Eso significa cruce de temperaturas. Es un problema. Esto tengo que aclararlo. Este evento, el evento de cruce de temperaturas, no ocurre en la vida real. En la vida real, usted jamás va a tener datos de una planta o de un experimento en un laboratorio donde ocurra cruce de temperaturas. El cruce de temperaturas es un problema aritmético, matemático, que ocurre cuando nosotros trabajamos las ecuaciones de simulación y de diseño a la vez. Es posible encontrar soluciones matemáticas a los balances y a la ecuación de diseño simultáneamente, que en teoría por balance cuadran, pero cuando usted ve las temperaturas se cruzan. Entonces dice, ¿pero qué es cruce de temperaturas entonces? Bueno, ahí lo aclaro. Primero, es un evento que solo ocurre cuando yo estoy simulando o diseñando intercambiadores en mi papel a mano o en calculadora o en un software como HISIS. O sea, solo ocurre en esos momentos. En la vida real esto no ocurre. Nunca usted va a tomar datos y leyó cruce. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque un cruce de temperaturas es esta imagen que estamos viendo aquí, que lo pongo en flujo en paralelo como para que se entienda muy claro. Y es esto. Imagínense, ¿cómo es posible que la corriente fría termine más caliente que la caliente? Imposible, porque uno diría, ¿de dónde sacó la energía la fría para calentarse más que la caliente? Es ilógico. Viola la segunda ley.
La segunda ley siempre dice que el flujo va de la alta a la baja. Y aquí estamos viendo que la fría logró una temperatura más alta que la caliente. ¿De dónde sacó la energía para calentarse más que la caliente? Es ilógico, pero matemáticamente es posible llegar a esas respuestas. Matemáticamente es posible. Entonces hay que cuidarse de la matemática. Hay que cuidarse de la matemática. La matemática puede entregarnos soluciones ilógicas como esta. Aquí en este gráfico estamos diciendo que la fría está calentando la caliente. Absurdo. Esto en la vida real jamás ocurre. Solo en la matemática. Esto viola la segunda ley porque una fría no puede entregar energía a la corriente caliente en ningún punto del intercambiador. Es ilógico. Es imposible. No hay máquina térmica que haga eso de forma espontánea. De forma espontánea, imposible. Ah, que si le meto un motor y le pongo un ciclo de potencia, así como vieron ustedes los ciclos de potencia, ahí sí, bueno, pero porque hizo un trabajo sobre el sistema. Pero de forma espontánea es imposible. Y un intercambiador de calor está aprovechando los gradientes espontáneos del proceso. Espontáneo. Mire que un intercambiador de calor usted no le mete una bomba ni nada. No, no, no. Un intercambiador de calor por sí solito solamente es gradiente natural. ¿Listo? Entonces, te quede claro, cruce de temperaturas puede ocurrir en la matemática, hay que evitarlo, hay que evitar ese tipo de soluciones y agregarle cosas a las ecuaciones para que esto no nos dé. Y si nos llega a dar, esa solución se desecha, esa no es viable, no es posible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, las ecuaciones ya vimos, ecuación de simulaciones y ecuaciones de diseño. Hay que usar las dos. Dirección de flujo, paralelo a contracorriente es casi siempre el estándar porque es evidentemente más eficiente desde el punto de vista económico porque los equipos son más pequeños. Aproximación mínima, vimos una heurística. Dijimos que el delta de temperatura mínimo entre dos corrientes, caliente y fría, en un intercambiador, sin importar el punto donde se calcule ese delta, el delta más pequeño posible tiene que estar entre 5 y 20 grados. ¿Para qué? Para tener tamaños de intercambiadores coherentes, creíbles, que sean relativamente económicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, por estar sacando demasiada energía, estoy creando intercambiadores muy grandes. Y por estar sacando muy poquita energía, pues entonces no estoy transfiriendo lo que quiero, entonces las temperaturas no llegan a a los valores de enfriamiento o calentamiento que quiero. Entonces, tengo que cumplir las dos cosas a la vez. Por eso el gradiente está entre 5 y 20 del delta de T mínimo. Y el cruce de temperaturas, este último, hay que evitarlo porque matemáticamente se pueden encontrar estas soluciones y entonces esos cruces hay que evitarlos. Listo. Característica. Si este delta de t termina dando negativo, porque este en mi caso daría negativo, si yo hago este cálculo, el delta de t me da negativo, entonces si el delta de t es negativo, el delta de t de este es negativo, el delta de t logarítmico es negativo. Y esta es la característica clásica cuando estoy diseñando intercambiadores. Si el delta de T logarítmico me da negativo, quiere decir que hay cruce de temperaturas. Así que cuando usted vea cruce de temperaturas, automáticamente va y revisa el delta logarítmico y se da cuenta que le dio negativo. Negativo o muy cerquita a cero. ¿Sí? Eso es indicador de que está violando la segunda ley. Bien. ¿Alguna duda del resumen? Si no, ya pasamos de una vez a integración.